Un estilo en Word, como en cualquier otro procesador de textos, no es más que una colección de propiedades de formato agrupada bajo un nombre. En otras palabras, un estilo se puede entender como una definición nominada, es decir, con nombre, de la apariencia del texto. Podemos decir que los estilos representan el componente básico de la arquitectura en la que se basa el procesador de textos. Por tanto, el trabajo con los estilos resulta imprescindible para componer un texto medianamente complejo a través del uso del procesador de textos. La cinta de opciones que con más frecuencia tenemos a la vista presenta de forma destacada en su parte central una colección de estilos, denominada galería de estilos, que nos muestran diferentes tipos, tamaños y colores de caracteres. Estos representan un subconjunto de los estilos que Word tiene incorporados por defecto para ser utilizados por el usuario. Son los estilos denominados recomendados por Word y constituyen la subcolección de estilos que Word entiende más útiles y de uso frecuente a la hora de componer un texto. Pero comprender la utilidad de esta lista de estilos pasa necesariamente por entender en mayor profundidad qué es un estilo y cómo se aplican, y gestionar los estilos dentro de un documento. Así que vamos a ello. En Word existen dos tipos básicos de estilos: los estilos de carácter y los estilos de párrafo. Los estilos de carácter aglutinan propiedades de formato específicas de los caracteres que componen el texto, tales como la fuente del texto, Calibri, Times New Roman, Arial, etc., el tamaño de dicha fuente, 10 puntos, 11 puntos, su estilo, negrita, cursiva, el color de la fuente, su posición respecto a la línea base del texto, principalmente para colocar subíndices y superíndices, y otras propiedades utilizadas principalmente por profesionales de la edición para conseguir el aspecto deseado. Por su parte, los estilos de párrafo incorporan características propias del párrafo, entre las que podemos destacar su alineación en la página, si está alineado a la izquierda, a la derecha o centrado respecto a los márgenes, su sangría, que es la separación del texto respecto a los márgenes izquierdo y derecho, el espaciado respecto a los párrafos anterior y siguiente, el interlineado, que es la separación vertical entre las líneas que componen un párrafo, las tabulaciones que tiene definidas, que son localizaciones exactas de la página para ubicar con precisión elementos del texto, los bordes que podemos colocar alrededor del texto, alrededor del párrafo, y otras características ya menos relevantes para componer un documento como el que pretendemos aprender a confeccionar. Los estilos de carácter están pensados para ser aplicados a una porción del texto, ya sea un carácter, una palabra, una oración o simplemente un conjunto de palabras. Así pues, para aplicar un estilo de carácter, primero seleccionamos los caracteres sobre los cuales queremos aplicar dicho estilo y posteriormente le aplicamos el estilo de carácter deseado. De forma similar, los estilos de párrafo están ideados para ser aplicados sobre uno o varios párrafos completos. Para aplicar un estilo de párrafo, simplemente colocamos el punto de inserción en el interior del párrafo que deseamos y aplicamos directamente el estilo de párrafo elegido. Si se desea aplicar un estilo de párrafo a más de un párrafo, basta con seleccionar alguna porción de los párrafos a los cuales queremos aplicar el estilo. Así que, con todo lo que hemos dicho, nos preguntamos, ¿significa entonces que para formatear un párrafo completo tenemos que aplicar por una parte estilo de carácter al texto que compone el párrafo y por otra parte un estilo de párrafo para dotarle de las propiedades deseadas? Pues la respuesta es no. En la explicación que acabo de dar hay algo que he pasado por alto de forma premeditada. Resulta que los párrafos están lógicamente compuestos por caracteres, de modo que para evitar esta duplicación de operaciones, los estilos de párrafo también incorporan las propiedades específicas de los caracteres que lo componen. De este modo, cuando nosotros aplicamos un estilo de párrafo a un párrafo concreto, también le estamos aplicando las características específicas relativas a los caracteres propiamente dichos: fuente, tamaño, estilo, color, etc. Para sintetizar, podemos decir que cualquier párrafo posee un estilo de párrafo concreto, el cual dota al párrafo y a sus caracteres de las propiedades de formato especificadas en el estilo. Pero también pueden existir párrafos que, además del estilo de párrafo, incluyan estilos de carácter que han sido aplicados a determinadas porciones de dicho párrafo.
Antes de proseguir, quiero puntualizar que Word 2016 incorpora un tercer tipo de estilo denominado originalmente Linked Style y que yo prefiero traducir como estilo combinado, aunque en la literatura relevante y en diferentes blogs y foros destinados al aprendizaje de Word lo denominan estilo vinculado. Los estilos de este tercer tipo son estilos híbridos, los cuales pueden aplicarse sobre porciones de texto, es decir, sobre un texto seleccionado, actuando entonces como estilos de carácter, o bien sobre un párrafo completo, sin seleccionar ninguna porción de texto, actuando en este caso como estilo de párrafo. Este peculiar estilo de texto es un artificio que Word implementó para dar solución elegante a determinadas necesidades de formateo que se pueden resolver por otros medios. Pero a mi juicio, este tercer tipo de estilo resulta confuso al principiante y más que ayudar supone un inconveniente para el aprendizaje de Word. Así que mi recomendación es activar el panel de estilos, que se hace utilizando el botón que dispara el panel de estilo, y posteriormente activando la caja deshabilitar estilos vinculados. Lo que se consigue activando esta caja de deshabilitar estilos vinculados es que los estilos vinculados, es decir, estos estilos híbridos de los que estoy hablando, funcionen exactamente como estilos de párrafo. De modo que para nosotros un estilo híbrido será exactamente igual que un estilo de párrafo. La cinta de opciones de la pestaña Inicio presenta una subcolección de estilos recomendados por Word. Sin embargo, para comprender mejor el concepto y uso de los estilos en Word es imprescindible manejar el panel de estilos. Este panel se despliega utilizando el botón lanzador del grupo de estilos y el panel contiene todos los estilos que podemos aplicar al texto de nuestro documento. En la parte inferior del panel aparece la caja Mostrar vista previa que se puede activar para visualizar los estilos con el aspecto que tendría el texto si le aplicásemos dicho estilo. Esta vista es similar a la que se muestra en la galería de estilos de la cinta de opciones, pero mi recomendación es que dejes desactivada esta caja, ya que esta perspectiva permite gestionar con mayor soltura la colección de estilos. Si pasas el ratón por encima de algún estilo de los que se muestra en el panel, Word presenta un resumen con las propiedades de dicho estilo. Lo primero que apreciamos en el panel de estilos es que a la derecha del nombre del estilo aparece un símbolo que nos informa del tipo de estilo que se trata. Un estilo de carácter muestra el símbolo A su derecha. Si el nombre corresponde a un estilo de párrafo, entonces se muestra la marca de Calderón, mientras que los estilos combinados presentan como símbolo un calderón seguido del carácter A y ambos subrayados. Como hemos indicado antes, nosotros a partir de ahora consideraremos un estilo con el símbolo calderón A subrayado como un estilo de párrafo más. Por otra parte, si pulsamos el enlace Opciones, se abre la ventana de opciones del panel de estilos. Esta ventana nos permite, en primer lugar, seleccionar la colección de estilos que se visualizan en el panel lateral. Si elegimos de aquí los estilos recomendados, el panel lateral mostrará los mismos estilos que aparecen en la cinta de opciones. Para visualizar todos los estilos disponibles, elegimos sencillamente la opción Todos los estilos. Además de decidir qué estilos visualizamos en el panel lateral, desde esta ventana de opciones podemos elegir el criterio según el cual se ordenan los estilos que se muestran en el panel. La mejor opción, a mi parecer, es por orden alfabético, pero puedes seleccionar aquella con la que te sientas más cómoda. Yo habitualmente utilizo siempre el orden alfabético. El resto de opciones de la ventana, mejor dejarlas por defecto y de momento vamos a saltar por alto su explicación, ya que estas opciones son algo confusas y más que ayudar, entorpecen el aprendizaje. Dado que los estilos son colecciones de propiedades de formato, trabajar con los estilos requiere conocer y saber asignar estas propiedades. Así que antes de aprender a crear, modificar y aplicar estilos al texto, vamos a explicar cómo aportar formato a los caracteres de nuestro documento, lo cual nos facilitará posteriormente aprender a crear estilos de carácter. Cuando abrimos un nuevo documento y escribimos las primeras palabras, podemos apreciar que nuestro texto adquiere por defecto una fuente Calibri de 11 puntos.
Lo que sucede cuando abres un nuevo documento es que Word aplica por defecto el estilo de párrafo normal, que es el estilo predeterminado para los nuevos documentos. Si observamos en nuestra galería de estilos, podemos apreciar que está remarcado el estilo normal, para informarnos de que el formato que presenta el texto que escribamos a partir de ahora se adecua a las propiedades definidas en dicho estilo. Si abrimos el panel lateral, también podemos apreciar que está remarcado el estilo normal y que se trata de un estilo de párrafo. Pero como dijimos anteriormente, un estilo de párrafo incorpora también propiedades relativas a los caracteres que lo componen. Por tanto, la fuente Calibri y el tamaño de 11 puntos son propiedades que están definidas en el estilo de párrafo normal. Tanto el estilo normal como el resto de estilos que observas en el panel lateral están almacenados en una plantilla. En este caso, la plantilla por defecto que Word utiliza para cualquier documento nuevo, también denominada normal. De momento basta con saber que una plantilla es una colección de estilos. A medida que avancemos en el manual descubriremos cómo se pueden utilizar las plantillas, pero por ahora basta con conocer su definición. Para dotar de propiedades de formato de caracteres diferentes a las definidas en el estilo normal, lo primero que hacemos es seleccionar el conjunto de caracteres de nuestro texto al que deseamos aplicar las propiedades elegidas. Al seleccionar este conjunto de caracteres nos aparece una barra de herramientas flotantes que se denomina mini barra de herramientas. Esta mini barra se atenúa a medida que vamos alejando el cursor del texto seleccionado. De manera que si lo alejamos suficientemente, la mini barra de herramientas desaparece completamente. Esta mini barra contiene botones para las operaciones más frecuentes del formato de texto. En lo concerniente al formateo de caracteres, los botones que nos interesan momentáneamente de esta mini barra son la selección de fuente y su tamaño, el estilo de la fuente, negrita, cursiva, subrayada, y el color de la fuente, porque el resto de botones, salvo el botón de resaltado del cual hablaremos posteriormente, son aplicables al párrafo. Así pues, desde esta mini barra podemos elegir las características que nos interesen de fuente, tamaño, estilo y color. En realidad, la totalidad de botones necesarios para aplicar formato a los caracteres del texto los encontramos en el grupo fuente de la cinta de opciones. Sin embargo, de los botones presentes en este grupo, eludiremos por ahora los relativos a efectos de texto y tipografía y también color de resaltado de texto, ya que estos botones o bien no forman parte de las propiedades de formato que se registran en un estilo de carácter, o bien lo hacen de un modo muy sutil y diferente al resto. Existen, sin embargo, dos propiedades adicionales de formateo de caracteres cuyos botones se encuentran en el grupo párrafo de la cinta. Estas son el color del fondo del carácter, que es este botón que tenemos aquí, y la colocación de bordes alrededor. Aunque ambos botones se encuentren en el grupo de párrafo, son aplicables también como propiedades de formato de caracteres. El botón de sombreado no requiere mayores explicaciones, pues basta elegir el botón del fondo que deseamos. Como vemos aquí, en función del color que elijamos, la porción de texto seleccionado cambia su fondo. Sin embargo, el botón de bordes presenta una posible colección de bordes aplicados a cada lado, que en el caso de caracteres, a diferencia de lo que sucede con el párrafo, solo tienen efecto en los cuatro lados. Es decir, si decidimos aplicar un borde a los caracteres seleccionados, aunque aquí aparece borde inferior, como vemos, el borde se aplica alrededor de todos los lados del texto seleccionado y no podremos elegir colocar un borde solo por alguno de los lados. La última opción de este botón, el de bordes y sombreado, nos dispara la ventana de bordes y sombreado, la cual aglutina tanto las opciones de borde como las opciones de sombreado. El uso de esta ventana lo estudiaremos con mayor profundidad cuando introduzcamos los estilos de párrafo. Por último, hay una propiedad adicional de los caracteres que se almacenan en el estilo de carácter y para la cual no existe ningún botón en el grupo fuente de la cinta ni tampoco en el grupo párrafo. Se trata del idioma que deseamos asignar a la porción de texto seleccionada. Para asignarle un idioma concreto a una porción del texto, hay que acceder al botón idioma de la cinta correspondiente a la pestaña Revisar. Aquí tenemos el botón idioma
y seleccionar a partir de este botón el idioma que deseamos para el texto seleccionado. Desde aquí simplemente podemos elegir el idioma que nos interese para el texto que tenemos en este momento seleccionado. Aunque la colección de botones de la cinta aglutina la mayor parte de operaciones del formateo de caracteres que vamos a necesitar para componer nuestro documento, existen algunas otras propiedades de formateo que también se almacenan en los estilos de carácter y que no son accesibles a través de estos botones. Para acceder a este catálogo de propiedades hay que lanzar la ventana fuente a través del lanzador del grupo fuente. La ventana fuente contiene dos pestañas, la pestaña fuente y la pestaña avanzado. La primera pestaña da acceso a prácticamente las mismas propiedades que encontramos en los botones de la cinta, con alguna propiedad adicional, tal como puede ser el uso de versalitas o que el texto aparezca oculto, etc. Pero esta ventana no requiere mayores explicaciones. Voy a hacer aquí un inciso para comentar un aspecto que puede resultar confuso respecto al nombre de la fuente que aparece en la pestaña Fuente de la ventana. Entre las posibles fuentes que se nos muestran en la lista desplegable vemos que existen dos especiales denominadas Más Cuerpo y Más Títulos. En realidad estos no son fuentes, se pueden considerar más como contenedores de fuentes, cuyo contenido depende del tema elegido. Así pues, si en el campo correspondiente elegimos una fuente concreta tal como Algerian o Arial o alguna otra, entonces esa fuente permanecerá inalterable sea cual sea el tema elegido. Sin embargo, si elegimos uno de estos dos contenedores, tal como cuerpo o títulos, la fuente que se mostrará dependerá del tema elegido y cambiará con él. Para comprobar esta propiedad, vamos a elegir inicialmente, en el texto que tenemos seleccionado, vamos a elegir una fuente diferente, por ejemplo esta fuente Algerian, y vamos a aceptar. De manera que esta porción de texto adquiere la fuente Algerian, mientras que el resto de la porción de texto tiene la fuente que estaba definida por defecto. Seleccionando, por ejemplo, esta porción de texto y lanzando la ventana fuente, veremos que este texto que tenemos seleccionado tiene definida la fuente, o más bien el contenedor de fuente, denominado Más Cuerpo. Vamos a acceder ahora a la pestaña Diseño del menú principal y a desplegar la lista que aparece en el botón de temas. Si pasamos el ratón por encima de cada uno de los temas, iremos apreciando cómo el texto que está definido con el tipo Más Cuerpo va modificando su fuente en función del tema que vamos eligiendo, mientras que el texto que habíamos definido con la fuente Algerian permanece inalterable independientemente del tema que vayamos eligiendo. En resumen, si deseamos que la fuente del texto a la cual le estamos aplicando el formato cambie con el tema, tendremos que elegir en nuestra ventana de fuente, tendremos que elegir el contenedor Más Cuerpo o bien Más Títulos. De lo contrario, la fuente permanecerá constante independientemente del tema seleccionado. La pestaña Avanzado presenta un conjunto de características que con muy poca probabilidad vamos a tener que utilizar para componer nuestro documento. Son propiedades de formato utilizadas más frecuentemente por profesionales del diseño y la composición gráfica, de manera que, entre tanto no tengamos una necesidad específica de tocar algunas de las características que se muestran en esta pestaña, momentáneamente pasaremos por alto la explicación de todos estos campos. Existe un botón en el grupo fuente de la cinta de opciones denominado Efectos de texto y tipografía, al cual no hemos prestado todavía atención. Este botón es en realidad una vía rápida y predefinida para acceder a las características OpenType que mostramos previamente en la ventana de fuentes. Las opciones que nos presenta este botón son básicamente efectos predefinidos de diferentes combinaciones de características OpenType, de modo que muchas de las opciones que presenta este botón estarán solo disponibles si el texto seleccionado usa una fuente OpenType.
Por lo demás, mi recomendación es no utilizar este botón en la composición del documento académico, a menos que tengamos bien claro las características de formato que deseamos aplicar al texto seleccionado. Otro de los botones que hemos dejado fuera en la explicación previa de los botones del grupo fuente es el botón de resaltado del texto. Este botón, si seleccionamos un texto y pulsamos el botón de remarcado, lo que nos hace es básicamente remarcarnos el texto seleccionado. Es importante saber que este botón no tiene efecto alguno sobre las propiedades de formato que se almacenan en el estilo de carácter. Digamos que representa virtualmente un sencillo marcador, pero no es una característica del texto que se ha marcado. Es por eso que mi recomendación es ignorar completamente este botón, ya que el mismo efecto de marcado se puede conseguir, por supuesto, aportando un fondo amarillo mediante la utilización del botón de sombreado. De manera que si utilizamos el fondo amarillo del botón de sombreado, pues al final lo que tenemos es el mismo efecto. Así que si deseas marcar una porción de texto, utiliza siempre esta propiedad de sombreado en lugar de utilizar el marcador. Más adelante descubrirás por qué te hago esta importante sugerencia. Una vez que disponemos de los recursos necesarios para aportar formato a una colección de caracteres de nuestro texto, ha llegado entonces el momento de aprender a reunir esta colección de propiedades visuales en un estilo de carácter.